Bienvenidos a la clase número 13 de nuestro curso Reiki Ushui tradicional. En esta clase tendrás todas las herramientas para hacer tu propia sesión de Reiki. Paso a paso encontrarás las mejores indicaciones para realizar la práctica de Reiki a otra persona y así, de esta manera, desarrollar tu práctica como terapeuta en Reiki Ushui tradicional. Que la disfrutes. La sesión terapéutica de Reiki. Eres canal Reiki en tu vida y en el mundo. Tienes, con la iniciación en tercer nivel, la capacidad natural de alinear tu energía y la de otras personas. En este video aprenderás una técnica ordenada para brindar tu sesión. Apréndela con respeto y amor, al mismo tiempo que activas tu intuición y sabiduría propias. Recuerda que estás siendo guiado por tus maestros de luz y por todo el linaje Reiki. Comprende que no te equivocarás, sino que descubrirás nuevas maneras de recorrer el camino, siempre sintonizando con la energía vital universal. Ofrécete como canal de sanación y brinda siempre lo mejor de ti. Confía, avanza, ama. Encontrarás que los pasos de la sesión de Reiki son muy similares a los pasos de la sintonización, ya que esta es nuestra manera de enseñarlo, porque sentimos que la mejor práctica que podemos ofrecer es la que realmente incorporamos a nuestra vida. Preparación del terapeuta. Recordamos que para brindar una sesión de Reiki a otra persona, el terapeuta debe estar iniciado en tercer nivel de Reiki Ushui tradicional. Recomendamos que los días que el terapeuta brinda sus sesiones, debe realizar su sintonización previamente a las sesiones. Es importante mantener la atención plena en el momento de realizar la sesión de Reiki, evitando distracciones y brindándose por completo al momento en su rol de terapeuta. Procura estar liviano de estómago para que tu cuerpo físico pueda acompañarte de la mejor manera. Utiliza ropa cómoda, que no sea muy suelta en las mangas para no molestar al consultante. Siempre recomendamos utilizar el color blanco en la mayor cantidad de prendas posibles. Procura no tener billutería o joyas, sobre todo que produzcan sonidos. Si se utilizan perfumes, recomendamos que sean en alineación con aromaterapia, a fin de ayudar y aún más activar la sesión. Siempre se debe mantener una actitud firme y de guía con respecto al consultante. Hablar con voz clara y precisa sobre las acciones a realizar. Preparación del lugar. Ya sea que hayas elegido realizar tu sesión en el tatami o realizar tu sesión en la camilla, debes ambientar el lugar, de manera que sea confortable y agradable al consultante, y también para que tú encuentres a tu gusto en él. El lugar debe ser lo más neutro posible. El terapeuta debe tener su altar en este lugar. No es necesario que esté a la vista del consultante, pero sí debe estar ocupando el espacio. Por otro lado, si realizamos una sesión a domicilio, es beneficioso armar nuestro altar en nuestro espacio y luego concurrir al domicilio con nuestro altar ya activado.
En el altar se colocará una imagen de Mikao Yui y puede acompañarse con las imágenes que se sientan guía y apoyo espirituales. Debe encenderse una vela para cada sesión, pidiendo a través de la vela la guía de la luz y la transmutación del fuego. En el altar también recomendamos tener un vaso de agua, saumerios y una planta. Las luces deben ser tenues, ya que es un momento de relajación, y recomendamos la luz natural. Es necesario contar con una manta para cubrir a la persona durante la sesión. En invierno, esta manta debe ser caliente y en verano utilizaremos tela de algodón. La función de la manta es cubrir el cuerpo de la persona y generar aún más comodidad para ella y para el terapeuta. Si vamos a utilizar piedras, las colocaremos sobre la manta. Recordamos utilizar música suave y relajante, acompañada de elementos de la naturaleza. Interacción en la sesión de Reiki. El diálogo con el consultante siempre será en voz calmada y relajada. Procuraremos hablar lo menos posible y darle las indicaciones precisas. Es el terapeuta quien dirige la sesión. Al ingresar, luego del saludo general, invitamos a la persona a sacarse el calzado y sentarse en la camilla o recostarse en el tatami. Le explicaremos en qué consiste Reiki y cómo será nuestra manera de trabajar. Haremos hincapié en que realizará esta sesión con la ropa puesta, que lo cubriremos con una manta y que no necesitamos tocar a la persona. También le indicaremos que toda sesión de Reiki se realiza boca arriba. Podemos también utilizar un antifaz o una máscara relajante para los ojos del consultante, o simplemente recomendarle que cierre los ojos durante la sesión. También le diremos que se relaje, que respire de manera profunda y suave. Le daremos la tranquilidad de que le avisaremos cuando la sesión termine, de modo que si se duerme no habrá ningún tipo de problema. Brindaremos calma y firmeza en nuestras palabras. Hablaremos sobre el procedimiento de la sesión, pero no abriremos la charla a ningún otro tema. Luego le pediremos que se recueste boca arriba, que cierre los ojos y que respire profundamente. Entonces comenzará la sesión. La sesión terapéutica de Reiki. Una vez ubicado el consultante y ambientado el lugar, comenzará la sesión de Reiki. El terapeuta en Reiki se colocará en la punta de la camilla o tatami, del lado de la cabeza del consultante. Realizará la posición gallo y meditará unos minutos. Luego, pedirá asistencia a sus guías y maestros y al linaje Reiki, para que protejan su energía y le permitan ser un canal Reiki. Elevando las manos, dirá Reiki 3 veces, convocando a la energía Reiki para ser canal en esta sesión. Una vez que siente la energía Reiki en sus manos, el terapeuta realiza un barrido en su cuerpo y un pasaje Reiki dinámico por sus chakras principales. Luego, sacude las manos al fuego violeta para su transmutación. A continuación, el terapeuta realizará el símbolo Chokurei para abrir la sesión. Luego, convocará al símbolo Seiheki
Luego, convocará al símbolo Hon Yase Yonen y también convocará al símbolo Dai Komyo. A continuación, vuelve a convocar la energía Reiki con las manos elevando hacia el cielo y pide permiso a la persona y a sus guías espirituales para realizar la sesión. Una vez que hemos recibido el permiso, colocaremos las manos en la coronilla del consultante, dando inicio a la sesión de Reiki. La sesión de Reiki comenzará con un barrido desde la coronilla hasta los pies del consultante, repitiéndolo 3 veces. Recomendamos utilizar un instrumento pin armonizador o un instrumento similar. Tocaremos el instrumento en cada uno de los chakras principales y observaremos cómo es el sonido, de modo tal que nos indique si algún chakra se encuentra muy desarmonizado. Luego comenzaremos a realizar la imposición de manos en cada uno de los chakras principales durante 3 minutos como mínimo. Comenzaremos por el chakra corona o chakra Sahasrara. En cada chakra convocaremos la energía Reiki elevando las manos y diciendo Reiki 3 veces antes de hacer la imposición de manos. Recorreremos cada chakra principal observando los movimientos de energía, como bostezos, calor o frío. Realizando este recorrido sobre los chakras principales, sentiremos también si es necesario volver a bajar alguno de los símbolos en alguno de los chakras. Siéntete libre y guiado por la intuición para realizarlo. Todo esto sumará a la armonización del consultante si lo haces en respeto y en servicio. En algunas ocasiones, el consultante llora, es decir, expresa llanto en alguno de los chakras o durante la sesión. En estos casos, el terapeuta simplemente le alcanzará un pañuelo descartable y le dirá que puede expresarse tranquilo, ya que este es un lugar contenido. Luego de hacer la imposición de manos en los chakras principales, iremos a los chakras secundarios. Comenzaremos con hombros y codos, yendo hacia un lado de la camilla o tatami y colocando una de nuestras manos en el hombro y la otra en el codo. Realizaremos 3 minutos de cada lado. Luego continuaremos con las rodillas, también 3 minutos. A continuación, iremos a los tobillos. Colocaremos una mano en cada tobillo y realizaremos Reiki por 3 minutos. Luego, llega el momento de los pies. También colocaremos una mano en cada pie y daremos Reiki por 3 minutos. Generalmente, en las rodillas y en los pies, sentimos quedarnos un poquito más. Siéntete tranquilo, tranquila y fluye con lo que sientes intuitivamente y déjate guiar por la energía Reiki para poder estar un rato más en estos chakras especialmente. A continuación, iremos a los chakras del rostro y a los chakras de las manos. Así como lo hicimos en los chakras principales, en los chakras secundarios también convocaremos la energía Reiki antes de comenzar a hacer la imposición de manos en cada una de las posiciones. Es importante controlar el tiempo, teniendo en cuenta de que el horario que hemos establecido para la sesión debe darle tiempo a la persona de llegar, acomodarse, tener su sesión y luego también incorporarse lentamente y colocarse el calzado de manera tranquila y armoniosa. Luego de abordar los chakras secundarios, volveremos a invocar
la energía Reiki y hacer el barrido 3 veces. A continuación, tocaremos el instrumento en cada chakra una vez más y allí podremos observar los cambios en el modo en que suena el instrumento luego de la sesión al compararlo con cómo sonaba antes de la sesión. Luego, nos colocaremos de nuevo en la zona de la corona y cerraremos la sesión con el símbolo Cho-Ku-Rei. Internamente, estando en la zona de la coronilla, agradeceremos a los guías y a los seres de luz que acompañaron a la persona. También agradeceremos nosotros a la persona y haremos una reverencia hacia adelante. Luego, agradeceremos a nuestros guías y seres de luz que nos acompañaron siendo canales de Reiki y haremos una nueva reverencia. Podemos volver a sacudir nuestras manos al fuego violeta de la transmutación. Y luego sí, le avisaremos a la persona que ha terminado la sesión. Le agradeceremos su confianza y le preguntaremos cómo se siente. No es necesario darle una devolución de la sesión. Siempre la persona terminará la sesión armonizada por completo. Si notamos algún chakra especialmente bloqueado, podemos sí recomendarle una tarea sencilla para la próxima sesión. Por ejemplo, que plante una flor, que pinte un mandala, que cante, que escriba una carta, que medite, que se haga un mimo o simplemente que descanse y tome mucha agua. Si decidimos darle alguna de estas tareas, es importante que el terapeuta lleve un registro de la tarea que le dio y preguntarle en la próxima sesión si es que la pudo realizar. También es muy importante agradecer a la persona y a sus guías espirituales. Luego de que la persona se retire, volvemos a sahumar la habitación y a lavar nuestras manos con agua fría. Tratamiento en Reiki. Se recomienda un tratamiento de 4 sesiones de Reiki para que la persona note un cambio significativo. En la primera sesión ya encontrará la armonía, pero la continuidad le dará mayores beneficios. Las sesiones se recomiendan una vez por semana, aunque si el terapeuta lo siente, se puede hacer día tras día. Recordamos que Reiki no tiene efectos secundarios, entonces nunca es mucho de Reiki. El Reiki siempre es beneficioso. Gracias por ser un canal de Reiki para el mundo. Gracias por permitirnos acompañarte en este camino de Reiki Ushui tradicional. A continuación, escucharás unas palabras que hemos dedicado con mucho amor desde nuestra humilde experiencia al reikista que comienza a brindar sus sesiones de Reiki. Al reikista. Recuerda siempre actuar con respeto y amor. Mantén en tu vida la filosofía del Reiki, volviendo siempre a los principios. Recuerda que solo existe este día y que tu espíritu es infinito. Vive honrando la vida. Agradece cada respiro y cada momento. Fluye con las oportunidades. Procura siempre ser un faro de luz para quien se cruce en tu camino, pero sobre todo para ti. Eres canalizador Reiki. Bríndate como instrumento para la luz. Cuando todo parezca complicarse, solo cierra los ojos y respira profundo. La luz siempre está dentro tuyo. Tú eres la luz. Brilla. Gracias. Amén. Namaste.
Gracias por compartir con nosotros esta clase. Recuerda que siempre estamos acompañándote energéticamente cuando realices una sesión de Reiki, cuando hagas tu propio tratamiento de Reiki y también cuando envíes transmisión a través de la distancia y del tiempo. Somos tu linaje de Reiki Usui tradicional y siempre te acompañaremos en luz, en paz y en amor. Con la iniciación de tercer nivel, eres canal Reiki en tu vida y en el mundo, con la capacidad de transmitir a otras personas, canalizando la energía vital universal hacia la otra persona, logrando así la armonización de su cuerpo físico, de su cuerpo emocional, de su cuerpo mental y de sus cuerpos energéticos. Gracias por compartir Reiki en tu vida y en el mundo. Saludémonos en posición gallo. Amén. Namaste. Gracias.